buenos días. Les habla Elba Cristina Sosa, coordinadora académica de Universitas Fundación. Les damos la más cordial bienvenida a la videoconferencia de la mañana de hoy, organizada por Prosapienza Consulting y Universitas Fundación, con ocasión de la pandemia por el COVID-19 y, por supuesto, en nuestro espacio jueves de videoconferencia dedicado al derecho laboral. Recuerda que Universitas está contigo en estos momentos que debemos quedarnos en casa. Antes de darle el derecho de palabra a nuestro expositor de hoy, queremos hacer los siguientes anuncios. Para darle tranquilidad a quienes se conectan utilizando esta aplicación Zoom, hemos realizado la revisión correspondiente y no hemos detectado fallas de seguridad. Sin embargo, en adelante vamos a hacer la transmisión de todas nuestras videoconferencias a través del canal de YouTube, todas las transmisiones en vivo. Por otra parte, les recordamos que hasta el 20 de abril tienen oportunidad para solicitar beca parcial para el Seminario Virtual de Derecho del Trabajo Comparado sobre futuro de derecho del trabajo, que comienza a finales de este mes de abril, avalado por la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. A través del chat, acá en Zoom, les vamos a compartir el enlace para la solicitud de beca. Y para mayor información sobre el seminario y los próximos eventos, los invitamos a que ingresen a nuestra página web www.universitasfundacion.com o envíen un mensaje en nuestra fanpage de Facebook y van a ser contactados. Bueno, el tema de la videoconferencia de hoy, tal como habíamos anunciado a través de nuestras redes sociales, es el impacto del COVID-19 en los derechos fundamentales laborales. En esta videoconferencia se hablará sobre el COVID-19 y su impacto en el mundo del trabajo, un enfoque desde los derechos fundamentales. Será un análisis de las normas de excepción y los derechos fundamentales, las libertades civiles y su incidencia en los trabajadores y trabajadoras, el bien común, el interés general, la preservación de la salud y el mercado. El encargado de hablar sobre este interesante tema es el profesor argentino David Duarte, quien es doctor en Derecho, profesor regular de la Universidad de Buenos Aires de grado, maestría y doctorado, con diplomado en estudios avanzados del doctorado en Economía Industrial y Relaciones Laborales de la Universidad de Castilla-La Mancha, España, profesor invitado de la Universidad de San Carlos de Guatemala en maestría y doctorado, y exsecretario letrado de la Procuración General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina. Bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias al doctor David Duarte por haber aceptado la invitación a compartir sobre este interesante tema en la mañana de hoy. Profesor, el micrófono es suyo. Adelante. Bueno, buenos días. Agradezco a la Fundación Universitas de Venezuela esta oportunidad que me da de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre esto que realmente conmueve al mundo. Y conmueve al mundo por el impacto y algo tan preciado como es la vida de las personas. Y creo oportuno, en este sentido, compartir algunas imágenes que voy a ir pasando mientras hablo con ustedes y de esa manera ir llevando adelante la presentación, de tal manera que vamos a mostrar, por un lado, el tema que nos refiere, es el derecho fundamentales de los trabajadores en el marco de la emergencia, una emergencia que a nivel mundial se ha decretado en varios países, tendientes a buscar una solución a un problema que todavía no se le ha encontrado, salvo el aislamiento. El aislamiento que provoca obviamente un impacto muy fuerte en lo que es la actividad económica y directamente en el trabajo y los trabajadores, las personas que trabajan, las personas que están en situación de irregularidad o situaciones de informalidad laboral, nos invita a reflexionar sobre nuestra realidad económica, esto a nivel mundial, es decir, la globalización o el pensamiento neoliberal
que ha llevado al mundo a una situación tal en la cual para achicamiento del Estado, razones de racionalización administrativa tendientes a bajar el costo de gastos o de recursos del Estado, se ha achicado durante los últimos 30, 40 años desde una ideología, diríamos, economicista, pero que hoy nuevamente se pone en el escenario un cuestionamiento serio porque está al límite de la situación que conlleva a la vida de las personas. En el escenario que nosotros queremos presentar del derecho, de los derechos fundamentales en el trabajo, ver esta idea de cómo juega dentro del derecho del trabajo las fuentes laborales, el fuente del derecho laboral. Por un lado, la construcción o la invención de lo colectivo en el periodo del siglo XIX, con posterioridad al Estado de Derecho creado por la Revolución Francesa, esa idea de división de poderes, representación del pueblo, la manifestación a través de tres poderes que tienen cierto equilibrio, pero allí en ese escenario de libertad, de igualdad y de fraternidad, los derechos de los trabajadores estaban resumidos a la autonomía individual y obviamente la resignación del contrato hacía que los trabajadores perdieran esa autonomía para poder negociar. La manera que tuvieron los trabajadores es organizarse colectivamente, plantear conflicto y empezar a construir normas heterónomas por fuera del contrato individual a través de la negociación colectiva. Y es ahí donde aparece la primera fuente del derecho del trabajo. Luego, ya entrado al siglo XX, el constitucionalismo social nos lleva a la constitucionalidad del derecho del trabajo, situados en la primera Constitución de México, pero que después esa Constitución irradia al resto de los países. 2 años después, la de Weimar, de Alemania, y así sucesivamente toda Europa, y eso después se extiende a todo el mundo, y especialmente en Latinoamérica, en varias constituciones aparece el derecho social incorporado como norma que es indisponible por parte de la democracia representativa, coyuntural, o que va cambiando o mutando según el color político del gobierno de turno. Y esta forma de que el derecho al trabajo esté en ese sitial hace que el derecho del trabajo sea de contenido constitucional y que irradie a los representantes del pueblo en la legislación una normativa que no pueda ser cambiada circunstancialmente. Pero este fenómeno se agiganta cuando aparece la Organización Internacional del Trabajo a través de la OIT en el 1919, donde allí las naciones del mundo entienden que no hay paz duradera sin justicia social. Justicia social es un concepto que luego las constituciones modernas van incorporando en ese derecho social constitucional, y la idea de justicia social perdura en el tiempo. Desde esa constitución de la OIT de 1919 se ratifica en 1944 en la Declaración de Filadelfia, y en la Declaración del Centenario, 100 años después, se vuelve a ratificar la justicia social como idea valorativa, concepto valorativo de los instrumentos internacionales, pero que también se incorporan en las constituciones sociales de los distintos países. Pero esto tiene un reverdecer con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial a partir de los derechos humanos. O sea, aquello que venía de los derechos humanos, que empieza a positivizarse, es decir, a concretarse en normas internacionales, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las distintas normas, los grandes pactos, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que le dan a esa idea de derechos humanos un carácter positivo, es decir, en normas concretas que tienen en su articulado normas dirigidas al derecho del trabajo. Y este es el escenario de derechos fundamentales del trabajo. Ahora bien, la enumeración, obviamente, que acabamos de hacer en
América tenemos la Declaración Americana de los Derechos Humanos y la Carta Interamericana de Garantías Sociales del año 48, que tiene un contenido bastante interesante. El Protocolo de San Salvador y la Convención Americana, además de los otros instrumentos, y la Declaración de Principios de Derechos Fundamentales del OIT, donde allí se reconoce la libertad sindical, la no discriminación, la abolición de trabajo infantil y la abolición de trabajo forzoso. Esta idea, ¿no?, de normas de derechos fundamentales que irradian a todo el derecho del trabajo, bajan al escenario del contrato de trabajo y le dan al trabajador derechos que son exigibles no solamente al Estado, sino también a su empleador. Es decir, el efecto horizontal o la teoría del Die Wirkung alemana, donde se exige a los particulares el cumplimiento de esos derechos humanos. Ahora bien, el objetivo que tiene estos derechos fundamentales es la igualación constante de las desigualdades sociales. Ahí lo vemos en el preámbulo de la Convención Americana, el ideal del ser humano libre, exento del temor de la miseria. Solo es posible si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos. Esta es la idea de los derechos fundamentales y especialmente los derechos económicos, sociales y culturales. Ahora bien, para situarnos en la teoría, digamos, de los derechos fundamentales, hay un libro muy interesante de Luigi Ferrajoli que se llama Derechos y Garantías, la ley del más débil. Libro de editorial Trota, que se puede conseguir fácilmente, pero este libro de Derechos y Garantías es muy interesante porque hace una teorización sobre la relación de los derechos fundamentales a lo largo de la historia, pero esta clasificación que él hace con estas 4 tesis dan importancia y relevancia a algo muy importante que ahora enseguida vamos a ver, de cómo impacta cuando tenemos normas de emergencia, situaciones como esta, en las relaciones entre particulares. Básicamente, en esta idea que nos presenta este virus, que la única solución momentánea es el aislamiento, genera una parálisis en la actividad económica, genera una parálisis en la actividad empresaria, pero también impacta en los trabajadores. Pero ahí vemos una cuestión, es decir, los derechos que están afectados involucran a toda la ciudadanía, a todos, con trabajo, sin trabajo, personas empresarias, personas trabajadoras, personas que tienen actividades indispensables o esenciales, como se llamó en Argentina, y de esta manera algunos que tienen que realizar actividades y otros que deben quedarse o permanecer en su casa. Pero esto genera un impacto muy fuerte. Y aquí es donde aparece la colisión de derechos. Y en esa colisión de derechos, estas 4 tesis de Ferrajoli es interesante tenerlas presentes. Primero, distinción entre derechos fundamentales y derechos patrimoniales. Los derechos fundamentales universales de base igualitaria e indisponible. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la salud, son indisponibles. En cambio, los derechos patrimoniales son singulares, disponibles, ubicados en la base de la desigualdad jurídica. Y al ser disponibles, obviamente que pueden tener cierta intervención. Es decir, en la Corte Argentina, en la interpretación del derecho constitucional, siempre ha dicho que los derechos reconocidos en la primera parte de la Constitución, donde están esos derechos patrimoniales o económicos, individuales, son disponibles. Tienen obviamente cierto límite, pero esta disponibilidad hace que pongan en una diferencia respecto de aquellos derechos que son indisponibles, como la vida de las personas. Por otro lado, la dimensión sustancial de la democracia, el paradigma del Estado de Derecho, la tutela de la libertad y la propiedad, pero que se amplía al Estado social de derecho como derecho de expectativas vitales como la salud, la educación y la subsistencia. Y aquí sí es importante tener presente las políticas públicas del Estado destinadas a lograr estos fines
de salud, educación y subsistencia de toda la población. Por otro lado, el carácter supranacional de gran parte de los derechos fundamentales y el derecho de ciudadanía forma parte de una subclase. Es decir, hay un derecho que va en cabeza de cada una de las personas y no necesita del Estado para su reconocimiento, sino que lo que tiene esa persona como derechos inherente a ella por el solo hecho de su existencia. Y la relación entre derechos y garantías, que cuando hay ausencia de garantías aparece la indebida laguna que debe ser colmada por el legislador, es decir, buscar formas de garantizar la realización de esos derechos fundamentales. Con estos cuatro tesis de Ferrajoli entramos directamente a hacer esta distinción o cambio de paradigma que debemos analizar. Recuerdan que nosotros habíamos hecho ese camino del Estado de Derecho, pasar al Estado social de Derecho, es decir, el constitucionalismo social, donde se incorporan esas normas, pero que todavía faltaba algo que significaba de cómo instrumentar, y bueno, en la medida que el legislador no lo reglamentaba, entonces esos derechos todavía estaban en expectativa. Sin embargo, el cambio de paradigma es cuando, después de la revolución, de la Segunda Guerra Mundial, aparece en el escenario derechos fundamentales que es de base igualitaria, indisponible, que van dirigidos a las personas, y esta distinción del derecho patrimonial que venía del Estado de Derecho del siglo XIX, ¿no? Como singular, disponible, ubicado en la base de la desigualdad jurídica. Por eso esa evolución que tiene los derechos constitucionales en este estadio hace que las personas puedan exigir el cumplimiento y autoaplicación de esos derechos a través del mecanismo del control de constitucionalidad y el control de convencionalidad que deben realizar los jueces a la hora de aplicar o decir el derecho en un caso concreto. Ahora vamos a la pandemia. Es decir, nosotros tenemos en este año una situación realmente crítica que ha llevado a que los estados asumieran un rol. A partir de que la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia, estamos en un escenario 11 de marzo de este año, teníamos 118.000 infectados, 4.281 muertes en solamente 110 países. Argentina, a partir de ese dato de declaración de pandemia, toma, a partir de una norma que se había sancionado en diciembre sobre la emergencia económica, producto de 4 años de desolación en nuestro país, que lleva a una crisis económica bastante alta, con un avance del desempleo, y una prohibición del despido a través de un decreto, el decreto 34, en un marco, en un escenario de emergencia económica. Ahora bien, el 12 de marzo, a través de este decreto, se declara la emergencia sanitaria. En el siglo XX, y parte de este siglo XXI, estos 20 años, la declaración de emergencia se ha caracterizado por situaciones de economía, es decir, situaciones de estado de necesidad o situaciones donde el Poder Ejecutivo asume un rol legislativo para actuar desde el rol de poder de policía del Estado de una manera más enérgica, tratando de solventar determinadas crisis. El tema es que en Latinoamérica se ha caracterizado, por lo menos a lo largo del siglo XX, a través de golpes cívicos militares, es decir, a través de ideologías imperantes, a través de la fuerza, a través del terrorismo de Estado y el dictado de normas de emergencia. Con lo cual, cuando hablamos de normas de emergencia, siempre apuntamos al bien común, al interés general. Pero guarda, tenemos que ver en cada caso y en cada caso concreto, cómo se define ese interés general y quién lo define. Porque el interés general o el bien común es algo como un concepto bastante hueco, vacío, que necesita ser llenado. ¿Pero por quién es llenado ese vacío? Y
lamentablemente siempre es llenado por el poder, y el poder se resume a través de la determinación de correlación de fuerzas que puede haber de las mayorías sobre ese poder. Y es la única manera de garantizar cierta objetividad y cierta razonabilidad en la manifestación de ese interés general o ese bien común. Por lo tanto, también hay que ver el contexto sociopolítico y económico de cada momento cuando se declara la emergencia en un contexto determinado. Por eso, ahí sí van a jugar un papel preponderante los derechos económicos, sociales y culturales. Luego vemos inmediatamente, fíjense las fechas, ¿no? En Argentina, al menos, pero uno cuando va transitando al resto de los países ve un escenario bastante complejo y cómo en este caso del COVID o del coronavirus nos genera un estado casi de desolación, donde se multiplican los infectados, donde se multiplican las personas fallecidas y ya se va extendiendo por todos los países. Y ahí es donde la Argentina decide el aislamiento social y obligatorio, que significa un impacto directo en la situación económica, en la actividad económica y por ende también en la situación de los trabajadores. Con esta norma, lo que ha hecho, por lo menos en Argentina, es preservar el salario de los trabajadores. Pero en el escenario del dictado de esta norma y el parate de la actividad, por lo menos de aquellas que no eran esenciales, se genera por parte del sector empresario despidos y suspensiones. Por eso, el 31 de marzo, el gobierno dicta otro decreto de necesidad y urgencia, que son normas, decretos de necesidad y urgencia dictadas siempre en situaciones de emergencia y que fue reglamentado por la reforma constitucional del año 94, siempre que tenga un control del poder legislativo, del otro poder del Estado, a través de una comisión bicameral. Está reglamentado también por ley y esta es una manera de darle cierta legalidad a esta intervención excepcional, que ahora vamos a ver las características de las normas de emergencia enseguida, pero quiero señalar que acude a otra herramienta, que es la prohibición de los despidos y suspensiones mientras dure la emergencia. Y esto obviamente nos lleva al escenario de pensar si es o no constitucional o si es o no prohibir los despidos una forma de violentar los derechos de las personas. Y aquí entramos en el juego de interpretación. Adelanto, porque no sé si voy a llegar a poder hacer una descripción sobre esto, que tenemos respaldo constitucional, es decir, nuestra Constitución habla de estabilidad del empleado público y protección contra el despido arbitrario. Y ya se ha analizado que esta protección contra el despido arbitrario, una regulación que establezca la estabilidad absoluta no sería inconstitucional, porque además esto que es una redacción del año 57, una reforma de nuestra Constitución del año 57, tiene respaldo en normas internacionales. La principal es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho al trabajo. Y el derecho al trabajo tiene dos manifestaciones. Una, las facultades del poder del Estado en generar condiciones para la creación de puestos de trabajo o de empleo. Y la otra es que las personas no se vean privadas del empleo injustamente. Es decir, darle causalidad a la ruptura del contrato, reconociendo una estabilidad absoluta en el sentido de que solamente puede despedirse con causa. Y esto está interpretado precisamente por el propio órgano que tiene las facultades de interpretar el pacto a través de la Observación General 18, que dice que debe interpretarse el derecho al trabajo conforme el Convenio 158. Y esto es una herramienta jurídica para aquellos países que no tienen ratificado el Convenio 158, pero que sí tienen incorporado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que le da respaldo a este derecho
al trabajo de que solo se puede despedir con causa. Pero en el continente americano, nosotros tenemos el Protocolo de San Salvador, artículo 7, inciso D, que concretamente dice que nadie puede verse privado del empleo injustamente y que tiene derecho a la reinstalación al empleo en caso de verse privado por esto, y deja librada la legislación de cada uno de los países. Por lo tanto, si no tenemos una regulación expresa en este sentido, prevalecen las normas de rango superior, que en este caso sería la Constitución y la incorporación a través de estas constituciones de los tratados internacionales que regulan la materia del derecho al trabajo. Pero por eso esta prohibición en este escenario ha generado una serie de discusiones, por lo menos a nivel local, pero como hay muchas personas de otros países de Latinoamérica, en la cual estamos conversando, voy a terminar, no voy a hablar más del escenario argentino, pero sí tener en cuenta que en el periodo de normas de emergencia, en cualquiera de los países, se debe tener en cuenta el derecho al trabajo, que significa que nadie puede ser privado del empleo injustamente y sin causa. Es decir, que allí hay una estabilidad reconocida por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual debe ser analizado conforme la observación general 18 en este sentido. Yendo directamente a la idea de cómo evoluciona ya en el escenario mundial, y estos datos son del día de ayer, si vemos la cantidad de infectados y la cantidad de fallecidos, tomando desde cuando se declara la pandemia a la situación de hoy, vemos que el avance es realmente tremendo. Es decir, vemos que los países donde más se ha desarrollado, y ahí vemos Argentina y Venezuela, que lo tomé, pero al azar podríamos incorporar otros países latinoamericanos que están por debajo de estos países. Y fíjense, son los países del primer mundo, son los países que tienen las recetas neoliberales para el resto de los países, son los países que han optado por la economía antes que la salud de la población. ¿Y el resultado cuál fue? Y el resultado es este triste resultado. Es decir, la cantidad de fallecidos de estos países que han optado por el mercado y no por proteger a las personas. Hoy están en estado de desesperación y están reviendo esas medidas de las recetas neoliberales que llevan a esta cantidad de infectados y esta cantidad de fallecidos. Y esto tiene que ver con políticas públicas del Estado. Claro, cuando uno dice que el aislamiento social preventivo obligatorio, como se ha tomado en el caso argentino, nos lleva obviamente a una de las cuestiones esenciales. Las libertades, estas libertades civiles reconocidas en el Estado de Derecho decimonónico, el Estado de Derecho, ¿se acuerdan en esa evolución que hicimos? Estos derechos que vienen de la época de la Revolución Francesa y que fueron incorporados en la mayoría de los países en esta lógica del siglo XIX, donde las libertades y el derecho de propiedad había tenido una evolución bastante importante. Libertad, igualdad y fraternidad, donde el análisis hoy en esta conjugación de derechos sociales y derechos fundamentales nos llevan a que las normas dictadas en emergencia deben tener un análisis de legalidad, de razonabilidad, de proporcionalidad e igualdad. En Argentina, este precedente Kingston, que fue el primer caso que se trata el planteo de inconstitucionalidad de un ciudadano que planteaba la inconstitucionalidad de esta norma, de este decreto de emergencia, diciendo de que no se había declarado el estado de sitio conforme ley del Congreso, que esto era inconstitucional y que por lo tanto debía ser anulado. La respuesta jurisprudencial fue que este decreto era constitucional, no afectaba la legalidad, era razonable y proporcional a la situación. ¿La situación cuál es? La situación es precisamente que
la reglamentación del derecho a circular está dada por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que en similar concepción de esas constituciones liberales, tienen este sentido de regulación donde le da razonabilidad a ese derecho, diciendo lo siguiente: no podrá ser objeto de restricción a no ser que éstas se encuentren previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud. Y aquí fíjense cómo el pacto relativiza esos derechos a través de decir, miren que si está en juego la salud, entonces pueden ser regulados, siempre que tengan un marco normativo. Y este marco normativo lo da ese decreto que en la emergencia es dictado por el Poder Ejecutivo, pero que ya es sometido al control del Congreso a través de este sistema bicameral que va a analizar el contenido de esa norma. Pero lo que quiero señalar es cómo el pacto genera esta suerte de razonabilidad de la medida, es decir, ese criterio de circular libremente no tiene carácter absoluto y en determinadas circunstancias da la posibilidad de abrir camino. Lo mismo pasa con la Convención Americana, artículo 22, inciso 3, donde también la salud pública aparece también como una de las formas de dar oportunidad de restringir algunos otros derechos que vemos como afectados. Yo quería mostrar un sumario de jurisprudencia de la Corte Argentina del año 1871, donde se declaró el receso total en nuestro país en virtud de la fiebre amarilla, donde había ocasionado miles de muertos en Argentina, principalmente en Buenos Aires, capital de la República, donde la Corte decide cesar totalmente la actividad. Fíjense el año, ¿no? Es decir, que también hubo normas de emergencia allí que trataban de darle una solución teniendo como objetivo la preservación de la salud de la población. Ahora bien, cuando nosotros analizamos en el contexto que se dicta, ¿por qué el aislamiento, ¿no? O, visto desde el punto de vista de quienes realizan actividades económicas, la paralización de la economía, pero esta situación está dada porque no existen vacunas, no existe ninguna otra forma para prevenir la salud de las personas que, afectadas por esto, pueden tener la consecuencia mortal. Y por lo tanto, el único medio por ahora conocido y comprobado es el aislamiento social. Y el aislamiento social tiene como consecuencia la parálisis de la economía. Entonces ahí es donde está la clave. Es decir, acá entran a jugar las cuestiones estas que nosotros decíamos como tres principios básicos que debemos analizar en la doctrina de emergencia y los derechos fundamentales. Primero, el principio de legalidad, es decir, que haya una norma, que esta norma sea dictada por un órgano competente. En este caso, en la emergencia, a través de la Constitución, le reconoce al Poder Ejecutivo que en situación de emergencia puede dictar normas siempre y cuando se someta al control del Congreso. Principio de razonabilidad, el medio utilizado y el fin perseguido. Lo vimos en esta idea de que el aislamiento es lo único, por lo tanto se van a ver afectados los derechos de libre circulación. Y por otro lado, el principio de igualdad, es decir, dar la aplicación a esto para todos, haciendo excepciones, como por ejemplo personal de seguridad, personal de salud, vinculadas a la provisión de alimentos para la población. Por lo tanto, hay actividades que en el contexto de la emergencia son esenciales y que por lo tanto también se reconoce, y esa es la salvedad que se hace al principio de igualdad y su aplicación para todos. Bien, vemos que la elaboración que se ha hecho de las normas de emergencia siempre hay que tener en cuenta estos cuatro pilares fundamentales.
Primero, que la situación de emergencia que afecta al interés, que pueden afectar los intereses vitales de la comunidad, debe ser declarada, es decir, debe ser dicho concretamente cuál es la razón de la emergencia y debe estar especificado concretamente en la norma. ¿Para qué? Para darle ese contenido de legalidad y cómo eso afecta a los intereses de la comunidad. Ya lo vimos, que afecta a toda la comunidad y que por lo tanto no hay otro medio que el aislamiento. Proteger los intereses generales de la sociedad, y en este sentido vienen las regulaciones en cuanto a hacer excepciones a esa parálisis total de la actividad. Por otro lado, que la moratoria sea razonable, es decir, ¿cuál es el fin perseguido? Entonces yo tengo por un lado que sopesar, por un lado las cuestiones patrimoniales que tienen que ver con la paralización de la economía y por otro lado la salud de la población. Si hacemos un repaso de lo que dijimos al comienzo sobre las 4 tesis de Ferrajoli de la clasificación de los derechos fundamentales, vamos a ver que tenemos la indisponibilidad de derechos fundamentales referidos a la salud y la disponibilidad de los derechos patrimoniales. Por otro lado, el plazo limitado, y esto sí es importante en toda norma de emergencia, la temporalidad, es decir, que esto dure hasta que dure las razones que dieron motivo a la moratoria. Es decir, estos 4 pilares fundamentales de la doctrina de la emergencia. Esto está reconocido en fallos, por lo menos de Argentina, donde se ha hecho esta evolución, ¿no?, durante lo largo de varios años. Por lo tanto, en distintos países se lo ha llamado como estado de emergencia, estado de excepción, estado de catástrofe por calamidad pública o emergencia sanitaria, en el contexto que estamos viendo con el COVID. Decretos presidenciales, normativas de diversa naturaleza jurídica, con el fin de proteger la salud y evitar los incrementos de contagio. Este es el objetivo. Pero cualquiera de estos estados de excepción, estado de necesidad, de urgencia, que debe ser tomado como un poder de policía, de control y de verificación de esto, pone en tela de juicio todas las normas de derechos fundamentales y por lo tanto genera allí cómo debemos aplicarlas o entenderlas o interpretarlas en cada caso concreto. Entonces ahí es donde entra a jugar la razonabilidad de las medidas y por lo tanto obviamente nos lleva a el escenario, ¿no? Si hay un orden público laboral, si hay un orden público económico, el poder de policía, que en este caso es más enérgico que en épocas de tranquilidad o normalidad o sosiego. Sin embargo, y haciendo un paréntesis, debemos señalar que pues, para casi toda Latinoamérica, desde la década de los 70 hasta la fecha, hemos vivido estados de excepción por razones económicas con carácter, yo diría, permanente y constante. Si revisamos Latinoamérica, vamos a encontrar esa situación siempre de emergencia, siempre de sometimiento, donde obviamente el escenario político, social y económico mundial ha llevado a generar estos rispideces o choques. Entonces la pregunta, ¿son antagónicos o complementarios? ¿Qué es el orden público laboral, el orden público económico, interés general, bien común? Bueno, esto, como decíamos, se define según el poder o el color político de quien detenta el poder y la correlación de fuerzas que hagan las mayorías respecto de ese poder. Y ahí es donde se va a definir si lo que va a prevalecer son los derechos económicos, sociales y culturales o va a prevalecer las reglas del mercado. Y esto es, obviamente, de cómo vamos a utilizar el orden público económico, porque ese orden público económico, cuando quiere imponerse a los derechos sociales, generamos allí incongruencias. Esas incongruencias es la que tenemos que estar en estado de alerta. ¿Por qué? Porque uno puede entender que debe protegerse la propiedad, debe protegerse la libertad de contratar, debe protegerse las libertades patrimoniales, pero también debe entenderse que en esa lógica de los derechos fundamentales, de la preservación y tutela y protección de las partes vulnerables o los sectores vulnerables de la sociedad, lleva a tener políticas activas del Estado tendientes a regular
esas desigualdades que existen de hecho en la sociedad. Y las políticas públicas, obviamente, tienen que tender a la igualación constante de esas desigualdades. ¿Y qué es lo que vamos a tener entonces en cuenta en ese interés general? Primero, que no se puede afectar la dignidad de las personas. Y la dignidad, ¿no? De las personas es el elemento valorativo central o eje central que debemos tener en cuenta. La OIT utiliza la palabra decente, trabajo decente, pero entiendo que desde las normas de derechos fundamentales, la única herramienta de fuente material de esos derechos fundamentales es la dignidad de las personas. No es la decencia como concepto, sino la dignidad de las personas, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde aparece en el preámbulo y en su articulado, y luego en casi todas las normas internacionales de derechos fundamentales o de derechos humanos, positivizados, donde la dignidad aparece como eje donde se asientan todos estos derechos. Es decir, es fuente material de los derechos fundamentales. Por lo tanto, se debe proteger la dignidad de las personas. Y en esto, obviamente, cuando hablamos de los ingresos de las personas, del salario de las personas, hablamos de salario digno. Y un salario digno es aquel que por lo menos satisfaga las necesidades básicas de esa persona, que tiene que ver con la canasta básica o que se vincula con la canasta básica. Creo que en esto tanto la Constitución de Argentina como la Constitución de Venezuela tiene estos objetivos primordiales. Por un lado, la dignidad, pero por el otro también la justicia social. Concepto que lo habíamos referenciado a partir de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, y que durante los 100 años de existencia de la Organización Internacional del Trabajo, la justicia social fue lo que motorizó esas normas de derechos sociales. Pero esto se agigantó con los pactos, los grandes pactos de la década del 60, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador, donde tenemos allí la justicia social como el mecanismo o el medio por el cual se logra el bienestar general, es decir, la felicidad del pueblo. Es la manera o el fin último que tratamos de promover ese bienestar general, y ese bienestar general se promueve con políticas destinadas a los derechos económicos, sociales y culturales, cuya herramienta es la justicia social. Por lo tanto, los dos componentes valorativos de los derechos fundamentales es la dignidad de las personas y la justicia social. En esa idea, tenemos que tener en cuenta que el estado de excepción puede subvertir el estado social de derecho. Entonces, y esto lo dice Giorgio Agamben, que es un filósofo italiano, tiene un librito que se llama así, Estado de Excepción, donde hace todo un análisis histórico desde Grecia antigua, cuando se instauraba la dictadura por 6 meses, en momentos de coyuntura determinada, y cómo a lo largo de la historia el estado de excepción llevó a situaciones a veces de abuso de poder. Por lo tanto, ahí tenemos que también tener muy en cuenta que los derechos y garantías de las personas no se suspenden, sino que hay que morigerarlo, modularlo, dicen los españoles, ponderarlos, dice la doctrina alemana, debemos analizarlos en el contexto al ser aplicado. Y aquí hay que tener en cuenta cómo fue evolucionando la historia de la humanidad en ese sentido. Por eso es importante tener presente que esto es, de alguna manera, como herramienta de interpretación de derechos fundamentales, tener en cuenta la dignidad de la persona y la justicia social. Estado de excepción que puede subvertir el estado social de derechos, dos perspectivas, como la suspensión provisoria de derecho o bien como una suspensión más prolongada que adquiere la forma de dictadura, que en algunos casos se traducen en la supresión prácticamente indefinida que vuelve regular, que se vuelve regular, con lo cual si nosotros estamos en permanente estado de excepción, en realidad caemos en un totalitarismo. Eso es lo que hay que evitar. Por eso decíamos, dentro de lo que es la lógica de las normas de emergencia, siempre tener presente que tienen que ser con carácter temporal. Y esta lógica, ¿no?, teniendo en cuenta
que no puede permanecerse en el tiempo. Pero allí juega lo que decíamos de los derechos fundamentales referidos a aquellos derechos humanos que son indisponibles y que por lo tanto, al ser indisponible, no es solamente indisponible para las partes, sino también para el Estado, aún en estado de excepción. ¿Cuáles son los riesgos del estado de excepción? Es esto que decíamos, que cuando el derecho se transforma en hechos concretos y el poder del Estado actúa de manera más enérgica, tener siempre presente que no caiga en situaciones de abuso o autoritarismo. Pero por eso volvemos a señalar, fíjense que el estado de excepción tuvimos el primer impacto a través de esta imposición del neoliberalismo o el autoritarismo capitalista a partir de el golpe militar de Pinochet. Allí Pinochet, después de haber matado prácticamente a casi todos representantes sociales, asesinado en el año 73, se instaura en el poder un modelo económico. Es decir, la idea del libre mercado como fenómeno, achicamiento del Estado, achicamiento del rol del Estado, se empieza a instaurar a través de normas de emergencia. Es decir, Pinochet asume el poder en una situación de emergencia económica y produce un shock, un impacto. Por eso el libro de Noemi Klein, donde analiza la doctrina del shock como impacto social, a través, ¿cuál fue el impacto? El secuestro y asesinato de personas. Meter dentro de un estadio grandes cantidades de personas. Y esto que sucedió en Chile, luego se va irradiando en toda Latinoamérica. 3 años después en Argentina, con 30.000 desaparecidos. Es decir, esta idea de imponer a través del Estado la lógica del mercado, pero se pone a través de la fuerza. Esto no fue concebido de manera democrática. Y luego se utilizó como modelo de irradiación para todo el mundo. Y esto es lo crítico, y esto es lo que hay que poner en cuestión. Cuando decíamos cuál es el contenido del interés general, cuál es el contenido del bien común al cual yo voy a dirigir esas políticas públicas. Por eso hay que tener siempre presente que la lógica de funcionamiento del Estado de Derecho tiene que tener en cuenta estos aspectos. Recomiendo este libro, Noemi Klein, La doctrina del shock, el auge del capitalismo del desastre. Ahora bien, fíjense ustedes, en el año 2008, que teníamos la crisis del 2008, los países en el cual está, bueno, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, España, Guatemala, Honduras, países iberoamericanos, ¿no? República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Perú, Portugal. En este preámbulo de esta carta se dice: al final de los años 70 del siglo, la crisis económica mundial dificultó la viabilidad del modelo de Estado de bienestar, construida por países industrializados, post-industrializados después de la Segunda Guerra Mundial. Surgió una propuesta de corte neoliberal conservador que perseguía restablecer el equilibrio fiscal y la balanza de pago de los países en crisis. Se promovió la reducción del tamaño del Estado y su sustitución por el mercado como instrumento predominante del desarrollo. Años después de la aplicación de las medidas neoliberales, los problemas del desarrollo se agudizaron en la región. Los mercados nacionales se debilitaron, no hubo crecimiento económico, la pobreza se expandió, la gobernabilidad cayó y el Estado, que había sido desmantelado, perdió su capacidad de respuesta a los nuevos desafíos. Esta declaración del 2008 viene como consecuencia de la crisis que sufre Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Ahí es donde la OIT saca una declaración sobre empleos sin crisis, otra declaración sobre justicia social, donde van como retomando el cauce de la idea del Estado social de derecho, pero hacerlo activo. ¿Frente a qué? Frente a esta lógica del neoliberalismo, ¿no? Hoy con el COVID, nuevamente aparecen las cuestiones en el debate, en el escenario del debate, donde aparece, por un lado, la cuestión de las razones económicas y, por otro lado, la preservación de la vida y la salud de las personas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son la colisión de derechos constitucionales que puede haber en el dictado de normas de emergencia, teniendo en cuenta las características que mencionamos?
Por un lado, la libertad de contratar, ejercer toda industria lícita, derecho de propiedad. Por otro lado, la salud y la vida de las personas, la dignidad de las personas que trabajan y el trabajador como sujeto de preferente tutela constitucional. Así reconocen la mayoría de las constituciones que reconocen los derechos sociales. Por lo tanto, esta estructura de posible colisión de derechos, ¿cómo juega en el escenario de interpretación y afectación de derechos, ¿no? En Argentina, por lo menos en épocas donde no existía un derecho del trabajo, donde no había un desarrollo de lo que era este reconocimiento, que creo que con DeWitt empieza a pensarse en un derecho autónomo, un derecho social, porque lo que primero se pensó fue en un derecho social, no en un derecho del trabajo, un derecho social, pero eso aparece ya pasado 20 años del siglo XX. Pero fíjense, inicios del siglo XX, año 1907, se analiza la libertad de contratar y se le pone límites. Era una empresa que contaminaba el río, una cutiembre, y las sales con que se utiliza para el curtido de cueros es mortal para la vida y por lo tanto generaba muerte y destrucción al tirar estos desechos al río. Y ahí el poder de policía del Estado, en virtud de la salubridad pública, clausura. Y esa clausura es llevada a la justicia y ese análisis es analizado, fíjense, en 1907, no teníamos derechos sociales, pero el poder de policía del Estado en virtud de la salubridad pública. Y ahí esta idea, ¿no?, de hacer prevalecer el interés general en protección de la comunidad y haciendo regular o limitando las libertades que supuestamente tenían las empresas en la producción del curtido de cueros. Luego, 10 años después, otro fallo, 1917, sobre la libertad de industria, y dice, bueno, esta libertad de industria tiene que hacerse conforme el ordenamiento jurídico, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que a lo largo de la historia, los derechos y libertades han tenido su limitación. Por ejemplo, este otro precedente que se cita, un fallo de la Corte de Estados Unidos, tiene su importancia también, ¿no?, en el sentido de la libertad de contratar, ¿no? Dice, y el derecho de propiedad, que esgrime frente a qué, a la norma del Estado, década del 60, el Estado había fijado un salario mínimo vital y móvil, y fue un empresario y dice, no, pero ¿por qué el Estado me va a imponer a mí cuál es el precio del contrato? Yo a este contrato lo fijo por otro valor y el Estado no tiene por qué meterse en mis libertades. Y allí la Corte de Estados Unidos y luego la Corte de Argentina, planteos similares en ambos países, pero solución también similar, cuando entra en conflicto aquella libertad con la libertad contra la opresión del empleado o obrero, esta última debe prevalecer sobre aquella porque así lo requieren los principios que fundan un ordenamiento social justo. Esta idea, fíjense, década del 60, esta idea es la que nosotros debemos tener en cuenta cuando estas normas afectan los derechos fundamentales y entran en juego allí las libertades de las personas. Otro criterio que a tener en cuenta también respecto a los derechos fundamentales es la exigibilidad horizontal. Es decir, tradicionalmente los derechos fundamentales siempre serán exigidos al Estado, que el Estado regule, que el Estado contemple, que el Estado reglamente, pero ahora también, y este es el cambio de paradigma, la exigibilidad horizontal entre particulares, la exigencia del cumplimiento y respeto de los derechos fundamentales. Y esto nos lleva a cierta idea que plasmó un fallo donde en Argentina un sindicato plantea la inconstitucionalidad de una norma de emergencia que rebajaba los salarios en un contexto de economía en crisis. Y ahí aparece nuevamente un análisis
que se hace desde la perspectiva de los derechos económicos, sociales y culturales. Y ahí hace prevalecer diciendo que estos derechos económicos, sociales y culturales tienen una urgencia mayor y no menor en las circunstancias de cada una de las personas que viven de un ingreso salarial. Y ahí lo que se dice es protección de las capas vulnerables de la población. Es precisamente el objetivo básico del ajuste económico. Y se cita el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general número 2, donde en estos párrafos, sintéticamente, lo que se habla es de protección de las capas vulnerables de la población. Esto lo reitera hoy, recientemente, la semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos retoma estas ideas en el marco del COVID, ¿no? Es decir, cómo proteger los derechos económicos, sociales y culturales. Pero lo único que hace es retomar todo lo que venía analizando la comisión, pero además verlo desde la idea universal. ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales tienen carácter universal, son interdependientes y que por lo tanto autoaplicativos y que en cualquier escenario debe tenerse en cuenta el principio pro persona o pro homine. Este principio pro persona es aquel por el cual cuando hay un derecho fundamental en juego, convoca, invita al resto de los derechos fundamentales regulados, que pueden ser la Declaración Europea de Derechos Humanos, como puede ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aun cuando esté en juego la Convención Americana, y articula esos otros derechos fundamentales. Si mejor protegen, ese va a ser el aplicado. ¿Por qué? Por el principio pro persona. Y este principio pro persona es proteger en mayor medida a las capas vulnerables de la población. Y obviamente los objetivos básicos del ajuste económico tienen que tener este criterio, por lo menos en el contexto. Nosotros en este momento estamos en un contexto de protección de la salud de las personas, pero con un impacto directo en la actividad económica, que ya veníamos en una situación de crisis económica y ya veníamos con una norma de emergencia económica. Fíjense la gravedad del escenario en todo el mundo, del impacto económico que esto significa. Pero en esto hay que tener en cuenta estos derechos económicos, sociales y culturales para proteger a las capas vulnerables de la población. Y ahí se cita, por ejemplo, las observaciones finales del caso Bulgaria del año 99, todo equilibrio entre reformas económicas y protección de los derechos humanos obliga a proteger en particular a los grupos vulnerables. Y el que mencionaba, ¿se acuerda cuando recién comentaba sobre la OIT y el rol que asumió en ese momento de crisis económica del 2008? Se declara un pacto mundial para el empleo y que en esta reunión, ¿no?, de junio del 2009 de la Organización Internacional del Trabajo, habla de adoptar una política destinada a la protección de las personas y las familias afectadas, en particular las más vulnerables. Esto se cita en este fallo que yo mencionaba, pero quiero rescatar el Pacto Mundial para el Empleo, que en este contexto hay que retomar su instrumento. En ese pacto, en uno de los puntos, recomienda a los países la ratificación del convenio 158, que es aquel que regula sobre prohibición del despido, o mejor dicho, protección contra el despido, y dice que solamente puede despedirse con causa, incluida la causa económica, pero tiene que haber motivación y por lo tanto solamente debe despedirse con causa. Ahora la pregunta, ¿no?, siguiendo esta línea de razonamiento, ¿qué capas de la sociedad deben soportar el costo de la crisis? ¿Y cómo puede proteger mejor y dar más autonomía a los más vulnerables? La respuesta no puede ser que ese peso recaiga en última instancia en la familia de los trabajadores. Esto se dijo en otro precedente de la Corte Argentina, pero también rescata esta idea de
cómo interpretar estos derechos económicos, sociales y culturales. Y esta idea de que a quién debe protegerse es precisamente en este escenario de crisis económica, donde lo primero que han hecho las empresas es despidos, suspensiones, y ahí es donde tiene que aparecer esos derechos fundamentales protegiendo a estas personas. En Argentina se está tratando, a través de distintos decretos, por un lado prohibir el despido, prohibir las suspensiones, igual de hecho, y esto es lo más grave de todo, que por más que haya regulación, de hecho una empresa deja de pagar y por lo tanto el argumento de la empresa, bueno, dejo de pagar porque no vendo, no coloco mis productos, por lo tanto no tengo ingreso económico, no puedo pagar salario. Se han buscado formas de generar créditos, hay problemas con los bancos que las empresas no califican, discusiones entre gobierno y los bancos, discusiones entre los trabajadores que se quedan sin trabajo y que no tienen ingresos. Se está pensando en ayudas sociales. Fíjense, Estados Unidos, que es el promotor de todas estas ideas neoliberales, ahora está pensando en la asignación universal por hijos, instrumento que en Argentina ya viene aplicándose desde hace mucho tiempo. Pero claro, el tema es cómo analizarlo en el contexto. Fíjense que nosotros en Argentina tenemos un 35% de personas que trabajan en el sector formal, pero que no están registradas, que son informales, por decirlo de alguna manera. Pero también el tema de aquellos que no están en ninguna situación, que son los trabajadores que vemos en la vía pública, los que venden en un semáforo, los que están parados en una esquina vendiendo determinados productos, personas que detrás siempre hay una organización económica que es la que le provee del producto y está el poder económico. Pero claro, no hay una situación pensada desde el punto de vista de la lógica de la legislación laboral, siempre pensada en un sistema fordista cerrado y no en estas nuevas formas. Inclusive las aplicaciones de tecnología, que hoy en día también aparecen los repartidores, que son repartidores de comestibles, repartidores de personas a través del Uber, cualquiera de estas situaciones que todavía estamos pensando qué hacer con ella. En realidad es trabajo, y es trabajo que debe ser protegido. Y esta idea de que el trabajo en su diversa forma debe ser protegido por las leyes, da contenido o sentido a estas normas de derechos fundamentales del trabajo. Y obviamente que esta idea, ¿no?, de proteger estos derechos esenciales para alcanzar y proteger de manera espiritual y material al ser humano, ¿no? ¿Para qué? Para alcanzar la felicidad. Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 30 y 32.2, que son los objetivos finales. Nuestra Constitución dice promover el bienestar general, por ejemplo, pero que visto con la Convención Americana le va dando contenido, desarrollo humano y económico con justicia social. Entonces ahí nosotros podemos sintetizar 4 principios que tenemos que tener en cuenta en la emergencia. Primero, al trabajador como sujeto de preferente tutela de protección de estos derechos fundamentales. Luego, el bienestar general con justicia social. Los principios de progresividad para el desarrollo de los derechos económicos y sociales de los trabajadores. Principio de progresividad que está en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también está en el artículo 26 de la Convención Americana, que ha tenido un rol bastante interesante en recientes fallos. A partir del año 2017, en un caso llamado Lagos del Campo, le siguió otro, Petroperú, y después hubo un tercero que creo que es contra Venezuela, pero que lo que hay que tener en cuenta allí es que por primera vez, en ese caso Lagos del Campo, en el año 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le da sentido a ese artículo 26 cuando remite a los derechos económicos, sociales y culturales y rescata este principio de progresividad y el derecho al trabajo, en la idea que nosotros mencionamos del Pacto Internacional del Derecho al Trabajo conforme a la Observación General 18.
Por eso es importante la idea del principio de progresividad, que tiene sus dos manifestaciones, de ir avanzando en esa igualación constante de las desigualdades sociales y no retroceder en ellas, ¿no? Tener una forma de no retroceso, de quedarse clavado en momentos de crisis, de situaciones de emergencia, pero que eso, cuando se active pero de manera progresiva. Y lo otro, la seguridad económica del trabajo salariado, para conseguir el bienestar material de los trabajadores. Por lo tanto, esas normas de emergencia no pueden ignorar estos 4 principios de jerarquía constitucional que le dan contenido material a ellas. Pero si esto lo vemos desde los derechos fundamentales, vamos a encontrar los 3 pilares fundamentales. Por un lado, las medidas de acción positiva del Estado. En esa lógica de progresividad que decíamos, tiene que haber un rol activo del Estado. Por otro lado, la responsabilidad en respetar los derechos laborales y lo que habíamos señalado del principio pro persona, llamado pro homine, pero el principio pro persona, por el cual deben aplicarse aquellos derechos que mejor protejan a la persona humana. En esta idea del ritmo universal de los derechos humanos, o sea, los derechos fundamentales positivizados, nos lleva a una idea de justicia, ¿no? Un ritmo universal de justicia, que se lo llama derecho internacional de estos derechos humanos, y obviamente que son aplicados a cada caso concreto y deben ser analizados en cada caso concreto. ¿Por qué? Porque celebrado un contrato de trabajo, el trabajador no pierde esos derechos, no los deja en la puerta de la empresa, van con la persona, van con el ser humano, y por lo tanto, allí, al jugar la dignidad como eje y fuente, todos los derechos humanos van a proteger y tutelar esa dignidad de la persona. En esta idea, ¿no?, de recuperar al ser humano en su dignidad, rescatamos este preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y luego todas las normas internacionales de derechos fundamentales repite el tema de la dignidad intrínseca de la persona. Ahí, en esta concepción humanística, nos lleva a poner en cuestión esta idea del neoliberalismo, la globalización pensada desde este pensamiento liberal que es decimonónico, que es un pensamiento del siglo XIX, pero que tuvo, a partir de el grupo Mont Pelerin de la década del 50, pero que luego se va plasmando en la Escuela de Chicago, básicamente Hayek, de la Escuela Austríaca de la Economía, y Milton Friedman, que tiene su primer ensayo en ese golpe militar de Pinochet y que después empieza a irradiar, y que lo hacen, digamos, a nivel mundial, impuesto a través de los organismos internacionales de crédito y los organismos del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, presionado por la gestión de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Esa idea, ¿no?, de lo que fue el neoliberalismo ya impuesto por el poder, nos lleva a esta idea de si existe un mercado de trabajo. Y la respuesta es que las personas, los seres humanos, no son objetos de mercado, sino que son sujetos de todo mercado. En todo caso, si hay mercado, deben estar destinados a pensar en que primero debe prevalecer la persona humana frente a ello. El tema es si se puede judicializar la dignidad, en esta idea que decíamos recientemente. Por un lado, que ningún hombre puede verse negado de su dignidad. La dignidad no es un derecho, sino que es el derecho, los derechos fundamentales, tienden a proteger la dignidad de las personas. Por eso supera en jerarquía, y hablábamos como fuente material de las normas de derechos fundamentales. Y esta causa fuente, digamos, es la que le da contenido a las normas de derechos fundamentales. Y en esta idea, clave laboral, ¿no?, que no queda en la puerta de la empresa, sino que van con la persona. Y la dignidad en conjugación con la justicia social, como lo habíamos señalado, ya, tratando de darle un cierto sentido a esta idea de estos dos componentes valorativos, y
la aplicación en el derecho del trabajo, ¿no? En esta idea que nosotros habíamos señalado. Y vamos directamente a la idea esta del derecho al trabajo, ¿no? En esta emergencia, en esta situación, las personas no pueden verse privadas del empleo injustamente. Y ahí es donde vamos a analizar o tener en cuenta esta observación general 18 que habíamos señalado, principalmente en épocas de emergencia. Porque claro, nosotros cuando hicimos todo este reconto, y donde tratábamos de puntualizar o visualizar cuáles son los elementos a tener en cuenta en momentos de crisis, en momentos de emergencia, la protección de las capas vulnerables de la población nos lleva a tener este contenido o sentido valorativo. Y obviamente este derecho al trabajo que se conjuga, por un lado, a no verse privado del empleo injustamente, pero por otro lado también a la generación de políticas públicas tendiente a tener un paraguas protector a todas las personas que viven de su trabajo. Y en esto hay que tener cuidado en el sentido de que en esta idea de protección de la salud de la población y cómo se afecta la actividad económica, que mientras dure esta emergencia, todas las situaciones que se pueden dar en el marco de contenido económico o de justificante, por ejemplo, las propuestas de pensar la fuerza mayor en este sentido, ¿no? No pueden provenir de las normas laborales. Es decir, la fuerza mayor imperante en este momento no son aquellas que están previstas en las normas especiales, en las normas que regulan la legislación laboral. ¿Por qué? Porque esta fuerza mayor está por encima de un contrato de trabajo, porque afecta no solamente al empleador, también al trabajador, también a los proveedores, también a los clientes, porque la decisión es la paralización de toda actividad, es decir, aislamiento social preventivo y obligatorio, que significa que las personas deben quedarse en su casa. Y esto obviamente convoca a pensar o repensar que yo no puedo esgrimir la fuerza mayor de la ley de contrato de trabajo o la de legislación laboral, porque este es un contexto diferente. Es un contexto que no está pensado precisamente para aquellas circunstancias de esa fuerza mayor. Y obviamente que ese argumento que se utiliza comúnmente para ser aplicado, invocando la legislación laboral que regula o prevé la suspensión por fuerza mayor, debe postergarse hasta que dure esta emergencia que no tiene motivos económicos, sino que tiene motivos sanitarios. ¿Que tiene efectos económicos? Bueno, se verá una vez que concluyan los efectos de las razones sanitarias. Razones sanitarias que no es de una empresa, sino que es de toda la actividad económica. Por lo tanto, no puede esgrimir una empresa en soledad frente al trabajador razones económicas vinculadas con esta situación. Esta situación supera toda cuestión de conflicto de fuerza mayor por razones económicas, y por eso en Argentina tiene sentido suspender la aplicación, valga la redundancia, de las suspensiones previstas en la legislación laboral. Tiene este sentido. No se puede esgrimir la fuerza mayor de razones económicas de los contratos laborales previsto en la legislación laboral cuando se trata de una emergencia sanitaria que involucra a toda la población y estamos en un contexto totalmente diferente. Por lo tanto, aquí el derecho al trabajo funciona plenamente. Los casos, por ejemplo, de periodo de prueba o momentos, bueno, también están suspendidos. Por lo tanto, no se puede extinguir un vínculo o una relación de trabajo mientras dure la emergencia sanitaria en esta, porque es un aislamiento social preventivo obligatorio, es decir, es para todos. Y entonces ahí entran a jugar estos principios que habíamos mencionado al comienzo. Bueno, muchas gracias y estoy abierto para las consultas o preguntas que tengan
desde allí. Antes de dar paso a las preguntas, que ya hay varias formuladas por aquí a través del chat de Zoom y algunas a través de la sección de comentarios de la transmisión en vivo que estamos haciendo por YouTube, les quiero invitar a que se suscriban al canal de Universitas en YouTube y activen la campanita para que se enteren cada vez que inicie alguna transmisión en vivo de nuestras videoconferencias. Por otra parte, los invitamos a que se unan al grupo de Telegram denominado Jueves de Videoconferencia. Ya por allí se les copió el enlace tanto en Zoom como por el canal de YouTube. Y con esto recibirán información sobre las videoconferencias que están previstas, que están en pauta, en agenda. Y queremos recordar las videoconferencias de acceso gratuito que quedan por el resto de esta semana. Todas las horas que voy a indicar es según la hora Venezuela. Daniel Urosa, profesora de la Católica Andrés Bello de Caracas, va a hablar sobre cortes constitucionales y regímenes autoritarios hoy a las 4 de la tarde. Y a las 6 de la tarde tendremos el tema dependencia laboral, encubrimiento y ambigüedad en el marco de Jueves de Videoconferencia con el profesor César Augusto Carballo. Para mañana, a las 10 de la mañana, la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, AVEDA, también tendrá un evento virtual sobre el COVID-19 y Derecho Público, donde 4 ponentes van a hablar sobre este tema. Y en horas de la tarde, a las 4 de la tarde, estará la exministra del Trabajo de Panamá, Zulfi Santamaría, quien hablará sobre el impacto del COVID-19 en las relaciones laborales en su país. Y a las 6 de la tarde, el profesor de la UNAM de México, José Alfonso Aparicio, va a hablar sobre el impacto del COVID-19 en el derecho del acceso a la información, a la intimidad y protección de datos. Y para el lunes 20, solamente les voy a anunciar una de las que tenemos para la semana que viene. El lunes 20 tendremos la videoconferencia sobre seguridad digital en tiempos de COVID-19 con Raymond Horta Poleo de Venezuela a las 11 de la mañana. A propósito de que se han generado por allí a través de redes muchos comentarios sobre aplicaciones que se están utilizando y todo aquello. Bueno, profesor, por acá tenemos una primera pregunta que hacen a través del chat de esta aula virtual en Zoom de Fabiana Sosa. ¿Cuál es el impacto de la pandemia sobre las mujeres trabajadoras? ¿Observa alguna diferencia? ¿Qué tipo de situaciones pueden afectarlas de manera desigual? Adelante. Sí, yo creo, y en esto hay algunos textos que ya se han publicado referidos a que realmente impacta de manera desigual en las mujeres, principalmente porque, primero, que las tareas de cuidado, por una cuestión cultural, histórica, tradicional, ha recaído siempre en cabezas de las mujeres, y que en esta situación repercute más para aquellas mujeres que tienen actividades laborales y que en virtud de esta circunstancia se ven afectadas seriamente. Más que nada en las cuestiones de cuidado. Yo creo que ahí está la clave y que creo que debemos abordarlo desde los derechos fundamentales, la protección y cuidado de las mujeres trabajadoras que lamentablemente están en un pie de desigualdad. En un pie de desigualdad no solamente en materia remuneratoria, sino también en lo que hace al rol social, ¿no? Es decir, lo que se llama techo de cristal, la falta de oportunidades de acceso. Por ejemplo, las estadísticas que muestran en las universidades, encontramos que los directivos de cargos más altos están ocupados por varones, y sin embargo, cuando uno analiza la cantidad de personal educativo en los establecimientos, mayoritariamente son mujeres. Y sin embargo, en los cargos directivos son varones. Bueno, esto, cuando lo llevamos al rol de la mujer en la sociedad y su rol de cuidado, no solamente de su prole, sino también de gente mayor, vemos que la mujer tiene un rol preponderante en esto y no está contemplado económicamente.
Muchísimas gracias, profesor. Bueno, saludos desde Argentina principalmente y felicitaciones por la exposición. Por acá Mauricio, Gracias. no nos dice el apellido, suponemos que es de Argentina, indica lo siguiente: si bien la prohibición de los despidos está bien, quiero que el doctor Duarte opine sobre el pago de la remuneración en forma íntegra y no fijar descuentos a las remuneraciones de los trabajadores que más cobran en una forma gradual hasta llegar al salario mínimo vital y móvil, tanto para el sector privado como para el público. Es decir, que se fueran descontando porcentajes del sueldo en medida del monto, por el principio del esfuerzo compartido y que estamos en una situación de emergencia sanitaria. Atento a que hay pymes que deben afrontar alquiler y la remuneración íntegra de sus empleados. ¿Qué opina sobre este comentario, profesor? Bien, vamos a partir de una idea. Yo no estoy de acuerdo con el tema de esfuerzos compartidos, porque en realidad, cuando uno está en estado de necesidad y necesita dinero para comer, no estamos hablando de compartir, es decir, que vamos a compartir. Es decir, una persona que necesita comer, necesita comer. Ahora, yo creo que ahí las políticas públicas del Estado sí tienen que ser muy activas, tendientes a que las empresas no se caigan del sistema. Cuando hablamos de pymes, es decir, una cosa es hablar de pequeñas empresas y otra cosa es hablar de las empresas, ¿no? Entonces, primero tenemos que ver si es realmente una pequeña empresa, porque hay muchas pequeñas empresas que son satélites de grandes empresas. Y esto es producto de la fragmentación o tercerización o externalización. Hay que hacer una aclaración ahí, porque somos muchas las empresas chiquitas, pero son satélites de grandes empresas. Si son empresas pequeñas, bueno, ahí sí el Estado tiene que acudir con asistencia económica y generar, por ejemplo, hablamos de flexibilidad laboral, pero yo planteo flexibilidad, por ejemplo, en la tasa de interés bancaria. Es decir, posibilidad de dar préstamos blandos, a tasas blandas, y de esta manera poder solventar esto. Congelamiento de los alquileres. Esto también, si nosotros vamos a nuestra constitución y nuestro escenario que teníamos en Argentina en la década del 20, hubo una ley que prohibió los aumentos de los alquileres y el tema de los pagos. Es decir, estamos en un momento de emergencia. Entonces, suspensión de la obligación de pagar los alquileres, tasas blandas para afrontar los costos económicos que pueden tener. Es decir, las políticas públicas del Estado tienen que ir a atender a estas empresas pequeñas. Pero lo que no se puede hacer es abandonar a los trabajadores. Entonces, abandonar a los trabajadores, digo, personas en situación de vulnerabilidad. Y acá involucro también las formas irregulares que proliferaron en los últimos 30 años de locación de servicio en fraude a la legislación laboral. Entonces, el contexto que es un contexto de crisis vinculado con lo sanitario y no lo económico, genera un impacto económico. Y obviamente que ahí el Estado tiene que tener un rol activo tendiente a sostener a estas empresas pequeñas que dan trabajo y que obviamente para ayudarlas a poder sostener que esa persona vulnerable no caiga del sistema. Muy bien, profesor, gracias. Fabián Vega, aquí en Zoom, pregunta: doctor Duarte, en Argentina se optó por colocar al coronavirus como enfermedad profesional no listada, pero se establece un plazo. Es evidente que la pandemia llegó a quedarse un largo tiempo. Por tanto, ¿no cree usted que es atacable esa norma de inconstitucionalidad por hacer una distinción entre las fechas en que un dependiente se infecta? Gracias. Sí, es totalmente arbitrario eso. Yo creo que fue en el contexto. Lo que pasa es que esto es propio de Argentina, ¿no? Pero más allá de eso, creo que el listado de enfermedades es inconstitucional. Es decir, la ley de riesgo de trabajo es inconstitucional en Argentina porque afecta el artículo 19 de la Constitución, que dice las acciones privadas que de ningún modo perjudiquen a terceros. Es decir, hay un principio ahí de no dañar al otro y un principio de indemnidad vinculado con otro aspecto de la Constitución, pero estos dos principios que juegan en la salud de las personas que trabajan, en la medida que tengan vínculo con o en ocasión del trabajo, se es responsable. Pero es una cuestión más bien
propia de la Argentina y de la regulación argentina. Pero sacado de ahí, si vamos a verlo desde el punto de vista de los derechos fundamentales, tenemos los artículos 6, 7 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tienden a la protección de la persona que trabaja en su salud, en su integridad psicofísica y su dignidad. Y por otro lado, el convenio 155 y convenio 187 de la Organización Internacional del Trabajo, referido a materias de salubridad, enfermedades en ocasión del trabajo, y que hay que ver que esas normas tienen un contenido que está por encima del decreto reglamentario que establece el listado de enfermedades. Por lo tanto, para mí, el listado es inconstitucional y por lo tanto también este decreto que pone límites o plazos. Muy bien, profesor, gracias. Le recuerdo a la audiencia que hay algunas preguntas que no voy a dar lectura porque ya han sido tocadas por el profesor en otras. Asimismo, hay comentarios realizados que dan respuesta a otros comentarios que hacen personas que se encuentran aquí en la sala de Zoom. Daniela, ¿qué efectos tendría la vuelta al trabajo en algunos países que están evaluando levantar el aislamiento si todavía no se tiene una vacuna aprobada? Saludos. Active su cámara, profesor, por favor. Sí. Ahora. A ver. Lo que creo es que se corre un serio riesgo el levantamiento. De hecho, ahora en China, en la frontera con Rusia, están apareciendo casos. Es decir, China empezó como a reactivar su actividad y en la frontera con Rusia empezaron a aparecer nuevos casos. No en la manera que se había desatado en Wuhan, pero sí aparecieron casos, con lo cual esto tiene que ser con mucho cuidado y mucha precaución, pero es necesario volver a la actividad económica porque obviamente esto también genera un impacto serio y también se puede poner en riesgo la vida y la salud de las personas y las familias, ¿no? Pero hay sí una reversión de esto, ¿no? Es decir, ya no ponemos más el eje en el mercado, sino que estamos poniendo en el eje a las personas, y eso me parece importante y un gran avance para los derechos fundamentales. Bueno, profesor, por acá hacen un comentario. Me gustaría escuchar su opinión porque se está refiriendo específicamente a Argentina. Indica Raquel, no nos dice su apellido. Se optó en Argentina por el aislamiento por un tema netamente económico, por no contar con los medios necesarios para la compra de insumos como test. Era elegir entre aislamiento, paralización económica o invertir en test y solo aislar a los sectores afectados, pero se optó por el aislamiento, por no contar con el dinero líquido. El derrame económico se da en los dos sentidos. ¿Algún comentario sobre este comentario? Primero que es una afirmación sobre hechos que no me constan. Si fuese así, lo cual es probable, a ver, yo no es que lo niegue, simplemente digo, no me consta que sea por eso. Hay una cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta. Los derechos sociales son derechos en pugna, no son derechos que ya están instalados, estos son conflictos y obviamente quien ejerce poder económico, que tiene tanto poder, que puede influenciar en el gobierno de turno que sea, generan presiones de tal manera que obviamente a veces las decisiones políticas son de carácter relativo y eso depende muchísimo de esas presiones. Por eso el contrapoder se genera a través de la participación democrática. Por suerte Argentina no está padeciendo, por ejemplo, un bloqueo económico como sí lo está padeciendo Venezuela, Cuba, que tiene una circunstancia particular y donde ahí se generan otras situaciones más graves todavía. Pero estas situaciones de bloqueo a veces son solapadas. Y las presiones sobre esto se dan de manera solapada en países como el nuestro, que no tenemos bloqueo económico, pero tenemos bloqueo de otro sentido. Por lo tanto, lo del derrame, obviamente que estamos en una sociedad capitalista, no estamos en otro escenario. Y por lo tanto, las consecuencias de ese sistema son las que están a la vista.
Muy bien, profesor, gracias. Ricardo Vitín compartió por allí una imagen sobre una situación que está sucediendo en Ecuador y indica, a esto se refiere el conferencista, en Ecuador el Ministerio del Trabajo analiza suspender la jornada laboral por 3 meses sin sueldo. Desde el ámbito del derecho, esto es una aberración jurídica. Esa imagen también se las pasamos a los que están escuchando esta videoconferencia en YouTube. Ajá, de PC4, no dice el nombre. Mantener el salario del trabajador al 100% sin actividad económica alguna es imposible. Lo único que logrará es la pérdida del empleo por la multiplicación de quiebras. Profesor, ¿qué opinión le merece esto? Bueno, yo ya lo respondí esto, es decir, el Estado ahí tiene que acudir económicamente a las empresas, es decir, en la medida que las empresas demuestren. A ver, en Argentina, ya dije, 35% de la actividad económica, de relaciones laborales, está no registrada. ¿eh? Al no estar registrada, esas personas o esas actividades, esos empresarios, tienen una economía no registrada. Entonces, cuando se plantean estos problemas económicos, si yo lo voy a llevar al Estado para pedirle un subsidio, pedir algo, no puede mostrar los libros. ¿Entienden? Entonces, ahí ya tenemos un problema de base que no es por el problema del coronavirus, es un problema ya del vicio de algunos empresarios que eluden la legislación en el cumplimiento de las obligaciones y tienen trabajadores no registrados. Entonces, ahí tenemos un problema que no tiene que ver con la coyuntura del coronavirus y que sí tiene que ver con una coyuntura que viene de años de arrastre. Nosotros en el 2001 teníamos 50% de personas no registradas, que estaban en actividades supuestamente formales, porque la informalidad en cuanto a las que están en la calle vendiendo, eso es otro tipo de fenómeno. Pero lo que sí quiero hacer hincapié en que el Estado, por lo menos en Argentina, está buscando formas de generar crédito para estas empresas para que no se caigan el sistema. Ya lo respondí esto. Sí, profesor. Por acá les leo simplemente 3 comentarios que hacen que están en el mismo sentido. Armando Zuna, son políticas socialistas y populistas para acabar con la iniciativa privada. El socialismo español impuso a las empresas privadas un permiso obligatorio, retribuido y recuperable, bajo un argumento populista que busca acabar con las empresas privadas. Daniela comenta, en un punto las empresas privadas no podrán soportar esos pagos por muy mínimos que sean. A través de YouTube llega otro comentario, Marcelo Gabriel Olmedo de Argentina. Si no podemos garantizar el mínimo de seguridad, de integridad de salud y de vida, ¿de qué mercado podemos hablar? Más adelante, las grandes empresas tienen capital, pero una empresa de menos de 10 trabajadores no lo tiene. Aquí parece inevitable el análisis serio de la redistribución del ingreso, no de seguir subsidiando al capital. Como podrá ver, más o menos los comentarios van en ese sentido del gran problema económico que esto está causando. A ver, teoría, todos los trabajadores cobran el 100% por tiempo indeterminado. Práctica, quiebra de la pyme y de no pyme. Por lo tanto, cobrarán nada ahora y no sé cuándo en la quiebra dentro de 3 años. A ver, ¿alguna otra pregunta por acá? Le agradecen, por supuesto, estimado doctor David Duarte, muchas gracias por la invitación a su exposición. Saludos cordiales. Ha sido excelente. Marcelo Arroyo, de Argentina. Hola, David, un gusto escucharte. Pregunta, ¿qué opinas sobre los acuerdos sobre rebajas salariales negociadas colectivamente con intervención de sindicatos sujetas a homologación en los casos de no prestación efectiva de tareas en la emergencia actual, en el caso de las pequeñas empresas? Sí, a ver, primero, el que hizo una calificación de populista. A mí me gustaría saber a qué se refiere con eso, porque son palabras de uso de los medios masivos de comunicación que se mencionan de manera peyorativa sobre regulaciones de derechos fundamentales. Es decir, yo lo único que hice fue citar
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo, su constitución que habla de justicia social, las constituciones sociales. Si esta persona dice que eso es populismo, me gustaría saber qué quiere significar, porque la verdad es que son lugares comunes, ¿no?, donde se le pone un rótulo, una denominación peyorativa o tendiente a querer ser peyorativa, pero si eso se llama populismo, está bien, ¿cuál es el problema? En todo caso, vamos a ponernos de acuerdo qué es lo que vamos a hacer con la sociedad, qué sociedad queremos. La búsqueda de la felicidad viene desde el pensamiento aristotélico, es decir, Aristóteles hablaba de que el hombre como fin último busca la felicidad. Ahora, esa felicidad tiene que ser en el conjunto, es decir, no es posible lograr la felicidad si no se logra primero una distribución más justa de la riqueza y que cada uno pueda desarrollarse. Ahora, si yo voy a ser feliz en detrimento de otra persona, ahí ya me estoy generando una situación de conflicto y de situación de desigualdad. Esto no es algo... Ahora, si esto es socialismo, si es populismo, si le gusta mencionarlo de esa manera, y bueno, menciónelo, ¿qué problema hay? Yo estoy hablando de derechos económicos, sociales y culturales. Al hablar de derechos económicos, sociales y culturales, me estoy refiriendo a normas que están reconocidas mundialmente, o sea, no sé, digamos, a dónde apunta eso. Lo que sí me parece es que está en cuestión el pensamiento neoliberal de este señor llamado Milton Friedman, que impuso por la fuerza estas ideas y que después se irradiaron en el resto de los países. Y hoy ese pensamiento está en crisis. Da muestra de que no sirve el modelo de mercado porque lo que ha generado es más desigualdad en la sociedad. Muy bien, profesor. ¿Qué opina sobre los acuerdos sobre rebajas salariales negociadas colectivamente con la intervención de los sindicatos sujetos a homologación en los casos de no prestación efectiva de tareas en la emergencia actual en el caso de las pequeñas empresas? Ahí, bueno, lo que pasa es que eso está referido al marco argentino. Hay una norma que la que establece la prohibición del despido y la prohibición de las suspensiones, generó en un artículo, en un segundo párrafo del artículo 3, la posibilidad de negociar el salario como concepto no remunerativo. En ninguna parte de la norma dice rebaja. Y yo no estoy de acuerdo con la rebaja salarial, aún negociada, aún con pacto del sindicato firmado, porque una cosa es adicionales o algún plus que tenga que ver con presentismo, cosas que están vinculadas a razones particulares de la actividad. Pero el salario básico del trabajador debe preservarse. Y eso tiene su tutela y su protección de las normas internacionales. Por eso cité el fallo o este precedente, Asociación de Trabajadores del Estado contra la Municipalidad de Salta, que por una norma había rebajado los salarios. Esta pandemia no es por razones económicas. Es decir, hay una razón de salud. Y la preservación de las empresas es un problema económico que debe resolver las empresas con el Estado, no con el bolsillo de los trabajadores. Muy bien, profesor, gracias. Miguel pregunta, el aislamiento social impuesto en la Argentina vino con una recomendación de trabajar desde el lugar del aislamiento, cuando ello fuere posible. Es una modalidad que cobrará relevancia muy probablemente. ¿Cómo regular entonces a futuro este supuesto en un contexto de preservación de la salud pública? ¿Puede imponerse unilateralmente al trabajador? ¿Puede el empleador organizar el trabajo en el seno familiar del trabajador? ¿Prevalece el interés general de la salud pública? Gracias, profesor, con la claridad de siempre. El tema del teletrabajo es algo que viene instrumentándose desde hace mucho. Lo que pasa es que cuando se implementó, no en todas las actividades sirvió,
no se desarrolló de la manera que se creía que iba a desarrollarse, y, y hoy obviamente cobra relevancia, pero les recuerdo, el trabajo a domicilio no es moderno. El trabajo a domicilio es algo de el siglo, finales del siglo XIX. Es decir, en Inglaterra, en Estados Unidos, cuando se empezaron las primeras normas de prohibición de trabajo de mujeres y de niños, los empresarios quisieron, en vez de llevar al niño y a la mujer al establecimiento, sacaron la máquina, se la llevaron al domicilio de la mujer y del niño y pusieron la máquina ahí, en el domicilio de la persona. O sea que el trabajo a domicilio viene regulado desde ahí. En Argentina la primera norma es de 1920 y pico, del siglo XX, aparece la regulación, pero la problemática ya estaba instalada del trabajo a domicilio. O sea que hace más de 100 años que existe el trabajo a domicilio. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo único que ha cambiado es que hay un instrumento que es estos medios, estas redes electrónicas que nos permite comunicarnos a distancia y en tiempo real. Ahí el tema de la preservación de la salud existía también hace 100 años. Era la problemática que llevó a la regulación, porque se temía de que la tuberculosis, que era la enfermedad de esa época, podía venir en las prendas de vestir. Y entonces la preocupación de las grandes marcas era a ver si venía contra. Entonces había que regular el tema de salud en el trabajo a domicilio. Pero no cambia la situación. Al contrario, estamos en otra problemática. Hoy, siglo XXI, la enfermedad profesional es el desgaste profesional o el burnout. ¿Por qué? Porque hay una autoexigencia. Y en el trabajo a domicilio hay una autoexigencia. Y el problema del trabajo a domicilio es que trabajan todos. Y trabajan los niños. Porque si no es que la mujer que está en la máquina tiene que poner al hijo mayor a cocinar o a lavar, o sea que el trabajo a domicilio es una de las peores explotaciones que hay porque se trabaja a destajo, se trabaja por cantidad y no hay horario. Entonces eso lleva a una situación de enfermedad profesional llamado burnout. Recomiendo Byung-Chul Han, que ha escrito sobre la enfermedad del siglo XXI, precisamente dado por las nuevas tecnologías. Sí, escucho. Profesor, hay varias preguntas, gracias. Hay varias preguntas que han llegado por allí y coinciden en la temática que están preguntando, y es sobre estos acuerdos, todas referidas a Argentina, por supuesto. Es sobre los acuerdos entre patronos y trabajadores basados en el artículo 223 bis. Las reformas en desmejora que se pudieran hacer en las relaciones laborales, someterlos a una posterior homologación del ministerio, atento a que no se pueden presentar en este momento por el contexto. Básicamente, son varias preguntas formuladas en ese mismo sentido aquí en Zoom y a través de YouTube. ¿Qué opinión le merecen estos acuerdos para reformas en desmejora, para suspensión, para rebajas de sueldo basados en ese artículo 223 bis? Son nulos. A ver, primero y principal, en la legislación argentina nosotros tenemos la regulación del artículo 7, donde los convenios no pueden pactarse por debajo. Por otro lado, el artículo 12, un acuerdo individual no puede pactarse por debajo. Por otro lado, ese artículo 7 dice que los acuerdos colectivos no pueden pactar normas imperativas. Entonces, acá tenemos un escenario de la ley de contrato de trabajo donde se suma otra norma, que es una ley, la de contrato de trabajo, que regula los derechos y deberes, y principalmente el artículo 65 habla de que el poder de dirección del empleador debe cumplir o preservar la mejora patrimonial y personal del trabajador. Preservación y mejora de los derechos patrimoniales y personales del trabajador. Por lo tanto, no hay forma de rebaja salarial, es decir, hay una violación del principio de renunciabilidad, es decir, cualquier acuerdo honesto, aún homologado por el Ministerio de Trabajo, que tampoco puede avanzar sobre los derechos constitucionales. Es decir, uno puede decir, bueno, pero son acuerdos colectivos. Bueno, en la medida que estén regulando acuerdos colectivos anteriores. Es decir, si el pacto viene de un convenio colectivo y ese mismo sindicato negocia con la parte empleadora legitimada una rebaja, es en el marco de la negociación colectiva y no habría inconveniente. Ahora,
en un acuerdo individual no es posible. Y la cosa juzgada, que algunos dicen si esto puede llegar a tener efecto en un juicio posterior, no puede tener efectos. ¿Por qué? En sede administrativa, la cosa juzgada juega para la administración y no para los administrados. Por lo tanto, puede ser revisable en sede judicial. Muy bien, muchas gracias. Por aquí es una pregunta importante. Ante los despidos por fuerza mayor o sin justa causa que estamos de acuerdo, es nulo por vulnerar la prohibición de los despidos. ¿Cómo reclamamos pagos de salarios ya que no funciona el Poder Judicial? ¿Qué mecanismos se estarían empleando en este momento? Ahí lo que entiendo yo que habría que presentarse en la Cámara que está funcionando en emergencia y hacer un amparo precisamente porque estamos afectando bienes que son de personas vulnerables, ¿no? Es decir, personas que viven de su ingreso, que necesitan de un recurso económico y que por lo tanto ahí tenemos derechos fundamentales en juego y la vía del amparo sería la adecuada. Muchas gracias, profesor. Agustina Bergoncelli pregunta, hola David, me gustaría que profundice su postura de por qué el decreto 329-2020 se aplica para aquellos trabajadores que se encuentran en periodo de prueba. Yo lo que entiendo es que cualquier decisión del empresario en el marco del contrato de trabajo está suspendida, es decir, hay una suspensión que no es las suspensiones previstas en la ley de contrato de trabajo, ni tampoco es una suspensión de acuerdo de partes. Acá hay un decreto anterior al 329 que lo que prevé es el aislamiento, y esto genera un efecto suspensivo, y ese efecto suspensivo también se vincula con esta posibilidad de despedir. Si el empleador decide la interrupción de ese contrato, los efectos se producen una vez cesado los efectos del aislamiento social obligatorio. Es decir, vamos a suponer un preaviso por un despido. Bueno, eso se suspende y se reanuda el cómputo a partir de la cesación del aislamiento vinculado con la salud pública. Perfecto. Gracias, profesor. Jessica Cardoso de Argentina. Quisiera conocer su opinión respecto a la postura asumida por el Poder Ejecutivo ante el anuncio de los despidos de los dependientes de Tecni y posteriormente el acuerdo homologado ante el Ministerio del Trabajo. No sé si tiene conocimiento de esto, profesor. Sí, no sé qué quiere que mencione o que diga. Mi opinión es que, primero y principal, que este hecho fue anterior al decreto. Y se estaba en tratativas y negociación con el sector sindical. Y que por lo tanto allí hay una situación particular que es anterior al decreto y que creo que ese 223 bis sería aplicable para este supuesto, para este caso de estas personas, pero que ahí la empresa Techin va a tener que ir por el procedimiento preventivo de crisis, o bueno, yo no sé cómo está el conflicto, desconozco el trámite administrativo, en qué instancia está o en qué situación está. Creo que se decretó la conciliación obligatoria, por lo tanto se suspenden todos los efectos que pudieron suceder a partir de esta decisión unilateral de la empresa. Por otro lado, por lo que tengo entendido, eran personas de actividad de la construcción, que tiene como característica la eventualidad. Pero, siendo Techin una empresa dedicada a la construcción, realmente pone en carácter relativo esta eventualidad. Pero como hay una ley que regula esto, en mi opinión, totalmente inconstitucional, porque prevé un fondo de retiro para las personas, con lo cual esta suspensión cesaría esos fondos y estas personas se quedarían sin ingresos y tendrían que cobrar de ese fondo, y obviamente esto genera un impacto económico muy serio para esos trabajadores.
Muy bien, profesor, gracias. Desde YouTube nos llega, ya estamos a pocos minutos de terminar, ya que prácticamente nos están faltando 10 minutos para cumplir las 2 horas, pero rápidamente. Desde YouTube nos llega Claudia Victoria Valderrama, que pregunta lo siguiente: profesor, ¿cuál es el impacto sobre los ahorros pensionales que se sostienen de las inversiones en este momento? ¿Cuál es el impacto? El impacto que tienen todas las actividades económicas, y es un impacto muy serio y grave. El tema aquí es la falta de solidaridad de los bancos y las empresas de seguro. Y esto sí tiene que ver con el sistema financiero. Sistema que tiene una concepción ideológica de la que habíamos mencionado previamente. Entonces, este es el gran debate. Es decir, el debate que debemos dar es si hay un cambio de escenario en las relaciones económicas en el sistema capitalista actual. Eso es lo que tendríamos que preguntarnos. Y si lo hay, bueno, ¿por dónde es el camino? Es decir, ¿y por dónde tenemos que transitar? En mi opinión, el tránsito adecuado, por lo menos dentro de la solución pacífica de este tipo de cosas, es a través de los derechos fundamentales de las personas, que es el norte que nosotros tenemos que perseguir. Muchas gracias, profesor. Otro punto aquí que no deja de, por supuesto, de tener relevancia y más en estos momentos, llega desde YouTube una solicitud de opinión de Victoria Burzmi. Me gustaría que el doctor brinde su opinión respecto de qué solución se puede dar a los trabajadores que no están en relación de dependencia y por el aislamiento no perciben ingresos y tampoco una ayuda estatal. Bueno, yo lo que entiendo es que el Estado tendría que establecer una asignación universal. El tema en la coyuntura son los recursos. Y obviamente que acá volvemos otra vez a plantear el tema de la redistribución de la riqueza. No puede ser que la concentración económica se haya dado de esta manera. Es decir, aquel que me acusó de populista, le digo, la concentración de la riqueza en los últimos 30 años ha llevado de que el 50% total de la riqueza la tiene el 1% de la población mundial. Entonces, las políticas económicas implementadas de la antítesis del populismo ha sido precisamente que se concentre la riqueza en la mano de unos pocos y que haya cada vez más pobres. Entonces, esto es lo que tenemos que replantearnos. Y nos replanteamos en un escenario como este, y obviamente lo que genera es un impacto desigual, como la intervención de Fabiana respecto de las mujeres, también a las personas vulnerables el impacto va a ser más deteriorante que aquellos que tienen recursos económicos. Entonces aquí es el gran desafío. Esta es la pregunta hacia futuro, ¿no? ¿Qué pasa después de pasada la pandemia? ¿Qué debemos hacer con el sistema económico? Esto es lo que tenemos que preguntarnos. Profesor, ya casi finalizando, por aquí hay una persona que está bastante insistente en que le haga la pregunta, él es de Ecuador. Eduardo de Mera, si no me equivoco en el nombre. Doctor, concluye que no se podría alegar o acoger la fuerza mayor o caso fortuito, en el caso del Código de Trabajo de Ecuador, como causal legal para terminar la relación laboral, dado que es imposible. Disculpen que se me ha corrido el chat. Ajá. Como causa legal para terminar la relación laboral, dado que es imposible para el empleador cumplir con su actividad y el objeto del contrato. Bueno, porque resulta que en Ecuador existe en el Código de Trabajo una disposición que establece que se puede finalizar la relación de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor. Y dadas estas circunstancias, algunos consideran que es eso, pero usted habló algo sobre este punto sí, de cómo tratar en estos momentos eso. Yo por eso hablé de suspensiones por razones económicas. Esto existe en casi todas las legislaciones de los países. Argentina también tiene esto. Hubo un decreto que prohibió las suspensiones y no se puede invocar la fuerza mayor. Pero aun cuando no estuviese ese decreto, insisto, no es posible invocarlo porque la situación excede el marco que está previsto en la ley. ¿Por qué lo excede? Y va al compañero de Ecuador.
La cuestión tiene que ver con que esto es una emergencia sanitaria, no es una situación de fuerza mayor vinculada al contrato o a la actividad económica de esa empresa, sino que es algo que excede. Por eso, y además alguien habló o mencionó de carácter indeterminado. Esto no es indeterminado, al contrario, esto es temporal. Es decir, lo primero que tenemos que tener presente es que esto es temporal, 2 meses, 3 meses a lo sumo, pero ese tiempo es algo que debemos asistir económicamente a las personas vulnerables. Vuelvo a insistir, acá es el Estado el que debe asumir un rol preponderante, por eso la política pública del Estado tendiente a sostener a esas empresas, evitar las quiebras, evitar la cesación de pago y obviamente es una relación que debe vincular, porque si no se rompe el hilo por la parte más delgada y el perjudicado son las personas vulnerables. Vuelvo a insistir con esto, por eso hice toda la argumentación respecto de tener en cuenta los derechos económicos, sociales y culturales. Ecuador, yo he ido a dar charlas, he ido a dar clases, me acuerdo de Cuenca, a la Universidad Católica de Cuenca, que la recuerdo con mucho cariño y mucho afecto, conozco el escenario de Ecuador, conozco la Constitución de Ecuador del 2008 y sé que Ecuador está transitando hoy en un momento bastante crítico y que este coronavirus realmente la está exponiendo a una situación grave. Pero lo peor que podemos hacer es mirar el mercado y no mirar a los seres humanos. Muy bien, muchísimas gracias, profesor. Pedimos disculpas por no haber podido leer todas las preguntas, por eso tratamos de agruparla por temas. Les recuerdo, antes de darle nuevamente el derecho de palabra al profesor para que despida, está abierto hasta el 20 de abril el lapso para solicitar las becas parciales para el seminario virtual de Derecho de Trabajo Comparado sobre futuro de Derecho del Trabajo que inicia a finales de este mes de abril. Se les pasó a través del chat en Zoom el enlace para la solicitud, igualmente a través de los comentarios en YouTube también se les pasó. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchas gracias al profesor de verdad por haber tomado este tiempo, estas 2 horas para compartir sobre este interesante tema, desde luego derechos fundamentales y pandemia, muy enfocado en los derechos fundamentales laborales. Adelante, profesor, el micrófono es nuevamente suyo. Bueno, yo la verdad es que estoy abierto, digamos, a todo tipo de consulta, pero el tiempo es tirano y hay que darle un cierre, un final, por cierto. Para mí ha sido muy ilustrativo y yo creo que las preguntas son muy interesantes todas, y inclusive aquellas que tienen posturas diferentes, porque se advierte en la forma de preguntarlas. Los calificativos como populismo, bueno, está bien, yo también hablo de neoliberalismo o capitalismo, y cuando digo neoliberalismo estoy pensando en manera peyorativa, no lo estoy pensando en algo valorativo. Pero esa es parte del diálogo y parte de la conversación. Nosotros como humanidad, y esto sí estoy pensando en voz alta, debemos pensar qué modelo de sociedad queremos. Si este sistema imperante de destrucción del planeta, de destrucción de la casa común, de Sumakusai o la Pachamama, la Madre Tierra, nosotros tenemos que proteger la casa de todos, que es nuestro planeta. Y este sistema está llevando a la destrucción del planeta y a la destrucción de seres humanos. Por lo tanto, insisto en que debemos tener una perspectiva que posterior a esta pandemia que nos puso en el escenario o sobre la mesa, blanco sobre negro, cuál es el problema del neoliberalismo y que el Estado se corra y deje al mercado gobernar. Esta es la gran crisis que pone en cuestión ese sistema. Por lo tanto, debemos pensar a la sociedad humana post pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, y por aquí siguen ratificando el agradecimiento y felicitaciones a su exposición. Bueno, les recuerdo, esta tarde hay 2 videoconferencias, una en materia de derecho constitucional y otra en materia laboral. A las 4 de la tarde, hora Venezuela, tendremos a la profesora Daniela Urosa de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, quien hablará sobre cortes constitucionales y regímenes autoritarios.
Y a las 6 de la tarde, sería 7 hora argentina, tendremos al doctor César Augusto Carballo, quien nos va a hablar sobre dependencia laboral, encubrimiento y ambigüedad en nuestro espacio jueves de videoconferencia. Recuerden, bueno, la recomendación actual es quédate en casa y en este tiempo de contingencia, Universitas está contigo. Sigan pendientes a través de nuestras redes sociales y en sus correos electrónicos de las videoconferencias de esta y la próxima semana. Muchas gracias a todos por habernos acompañado aquí en Zoom y a los que nos vieron a través de la transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube. Hasta pronto y que tengan un feliz día. Chao, muchas gracias.